Les contaba esta mañana que íbamos a estar conversando en la columna Catalejo Educación en torno a un tema puntual e invitaba a pensar, a proponer, a imaginar, a escuchar y a participar en esta cosa que pretende ser interactiva. Antes que nada, le doy la bienvenida formal a la consejera en el Consejo de Formación Docente, la profe Rosana Cortazo. Rosana, buen día, bienvenida. Buen día, Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, esta mañana lo que nos proponía, nos adelantaba, y yo lo compartía más temprano con ustedes, la profesora Rosana Cortazo, era ¿quiénes determinan el camino de los cambios en las políticas educativas? Mirá qué título. Está en la agenda. Ayer hablamos con el presidente de FENAPED, está la invitación a todos los candidatos a la presidencia. Le pregunté si iban a ir todos. Le pregunté, por ejemplo, por el doctor Sánchez si le iban a invitar, a Marini Ríos, me dijo que sí, todos van a ir. No van a ir todos, ya lo sé, porque siempre pasa eso. Los que menos tienen posibilidad de ser presidenciables van a ir, porque es una forma de mostrarse, pero esa es otra historia. ¿Por qué uno esto con lo otro? Para reafirmar que esto está en la agenda. Nos guste o no, queramos o no, y como en tantos temas, me parece que todas y todos tenemos que participar de una u otra forma. Mira, ¿qué introducción le mandé a la columna? La verdad. Bueno, ¿cómo anda antes que nada? No más bien. Soportando el frío montevideano, porque sí, la verdad que estos días han estado intensos, pero no, bien. Trabajando con mucha actividad, pero ¿sí? Bien, sí. Bueno. La escuchamos con atención. A ver cuál es el aporte esta mañana para quedarnos pensando. Ustedes saben que en la vuelta aquí a la 1410 hemos tenido el gusto de sumar distintos columnistas. En esas sumas hemos sumado también a la profesora Rosana Cortazo. Bueno, cuando pensamos o hablamos de políticas educativas, lo hacemos en referencia a distintos tópicos. La infraestructura de las instituciones, la gobernanza, el presupuesto, los aspectos curriculares, la deserción o desafiliación de los jóvenes y niños, la inclusión, es decir, el tipo de instituciones o escuelas que tenemos, los modelos institucionales. Y esto emerge tanto cuando lo miramos desde el macrosistema como a nivel micro. Esas preocupaciones o esas cuestiones que nos planteamos, hoy veía un anuncio de profesores del Liceo 39 y funcionarios sobre el estado de edilicio del Liceo 39, liceo que supe trabajar en los primeros años de los 90. Entonces, bueno, todos esos tópicos son los que habitualmente emergen cuando queremos hablar de qué propuestas o qué caminos tomar en las políticas educativas. Pero por otra parte, el camino de las propuestas parece tener en estos tiempos una voz exclusivamente en organizaciones o fundaciones. Es decir, estas organizaciones o fundaciones de naturaleza variada, muy variada, nos dan cuenta o nos presentan un conjunto de visiones en relación en particular a dos tópicos de esos que mencionaba. Los modelos de retención de los estudiantes, cómo podemos hacer para retener los estudiantes en las instituciones educativas, y también los aspectos curriculares, qué aprende o qué no aprende un joven, un niño en las instituciones. Por otra parte, siempre me he preguntado por qué, si la educación es una política social de importancia suprema, no debería estar el Estado como rector y promotor de esas políticas. Si esto lo compartimos, si esta visión de que la educación es una política social de importancia suprema y que el Estado tiene que ser rector y promotor de las mismas, hay muchos discursos que aparecen en el escenario de la política partidaria que hoy nos pone en un lugar de elección a pocos meses, donde no se reconoce el protagonismo que el Estado debe tener en eso, y se indican o se valorizan iniciativas privadas públicas, donde la cuestión se centra en mejorar o impulsar nuevas propuestas, a lo que yo les digo viejas propuestas, porque son las mismas propuestas que venimos dando, lo único que es desde un marco, desde una iniciativa
privada con algunos sesgos de público, y también vuelven a centrar todo el discurso en cómo se retienen a nuestros estudiantes o qué le enseño a nuestros jóvenes y niños. Si tienen buena comprensión lectora, si saben matemática, si pueden hacer una relación proporcional, si pueden resolver un problema. Por otro lado, si nosotros hacemos un paralelismo, y estas cosas a veces cuando uno está tan metido en el campo educativo resulta interesante hacerlos, con otras políticas públicas que también tienen una importancia de gran envergadura, como puede ser la salud, ¿no? Otra política, y analizamos lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, vemos que ha habido un proceso de una política en salud orientada desde el Estado, no regida exclusivamente, pero sí orientada desde el Estado, que permita un acceso mucho más democrático a todos los servicios de salud, tanto público como privado. Entonces, esto me lleva siempre a pensar ¿por qué puede haber libros blancos? ¿Por qué nos venden libros blancos desde estas organizaciones y fundaciones? Lo privado tiene que estar, pero lo público también, y el Estado tiene que ser el que oriente esas políticas. Seguramente, y hay muchos actores que en estos días lo están señalando, es un botín que puede generar un buen lucro para muchas empresas educativas. El catalejo debe mirar la educación pública, pero allí no radican el mal de todos los problemas. El campo educativo tiene que tener una sinergia entre lo público y privado, pero debe ser el Estado el que oriente. Y a su vez, ese catalejo debe mirar la organización o los modelos institucionales. Y en esa organización y modelos institucionales pasa, ¿por qué enseñamos o qué no a nuestros jóvenes y niños? ¿Qué tipo de instituciones tenemos? ¿Cómo hacemos esas instituciones más inclusivas, más amigables para que retengan a estos jóvenes o niños en las instituciones? Y por otro lado, que también organicen el trabajo de todos los que convivimos adentro de las instituciones, de manera de que el trabajo docente, la forma de organización de esos estudiantes en las instituciones educativas, se viva desde una lógica distinta a la que tenemos hoy. Creo que las cosas tienen que tener un proceso. El Uruguay ha invertido mucho en una política que de algún modo ha estado paralela a el sistema educativo, por ejemplo el Plan Ceibal, pero ha sido paralela, pero no ha sido orientada desde el sistema educativo. Creo que esas son de los aprendizajes o de las miradas que deberíamos hacer y evitar que nos pongan a esta política pública de suprema importancia nacional orientada desde empresas o fundaciones privadas. Para quedarnos pensando. Gracias por el aporte, profesora. Bueno, aquí estaremos en 15 días. Cómo no, con mucho gusto, en esta columna Catalejo Educación. Bueno, en este Catalejo Educación, la profesora Rosana Cortazo, consejera del Consejo de Formación Docente, siento que nos invita en torno a un tema que es capital a quedarnos reflexionando.